A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del noticiero Telesucesos, con las noticias más importantes del día. Bienvenidos a su noticiero Telesucesos. Este espacio informativo llega gracias a Preescolar El Parque. Estamos seguros de ser únicos por haber creado un lugar especial en que las fantasías de los niños se hacen realidad y haber desarrollado un lugar excepcional para crecer, aprender y ser felices. Con orgullo tenemos la certeza de que somos el centro de desarrollo infantil más avanzado de la ciudad. Comuníquese al 099 7372 081. Sean ustedes bienvenidos a su noticiero Telesucesos. Un día como hoy. Hubo un niño que a veces era extraño, solitario y a veces era un bromista incurable. En el colegio no tuvo mucha suerte, en principio porque su profesor consideraba que era torpe para las matemáticas. En su cuaderno de notas y como recomendación a sus padres, escribió: el estudiante está negado para los números y lo mejor sería dedicarlo a las tareas agrícolas. Allí, entre el mugir de las vacas, tendrá pensamientos más acordes. Años más tarde, este niño, menospreciado por su profesor, se convirtió en el Cristóbal Colón de la física, porque partió en dos su historia. Se llamaba Albert Einstein y demostró que todo era relativo, el movimiento, el tiempo y el espacio, pero que su talento era absoluto. Pensador socialista, irreverente, más famoso que los actores de cine de su tiempo, no perdió nunca su proverbial humildad. Cuando la Universidad de Princeton le llamó como profesor, Einstein negoció su sueldo y dijo que necesitaba $4,000 al año. La universidad le respondió que lo lamentaba, que su sueldo sería solo de $3,500, pero no al año, sino cada mes. Así era él. Así era Albert Einstein, un hombre que trepó su pensamiento en un átomo de luz y para gloria del género humano había nacido un día como hoy, 14 de marzo de 1879. ¡Feliz cumpleaños, maestro de la luz y de la inteligencia! Las principales noticias del día. Titulares. 260.000 empleos en riesgo por el colapso de venta de banano a Rusia y a Ucrania. El gobierno anuncia becas para estudiantes que huyeron de la guerra en Ucrania. Quito pasa a alerta verde y cambia los aforos. Quito sin lugar donde enterrar su basura y sin soluciones. En el segmento de opinión, el Fondo Monetario Internacional y el Ecuador. En política internacional en soledad. Los editoriales serán de Ricardo Flores, la relación tóxica entre Cintia y el Partido Social Cristiano. José Hernández, Correa, Nebot, Isa se quedan con las ganas. Noticias del día. 260.000 empleos en riesgo por el colapso en las ventas de banano a Rusia y a Ucrania. El sector bananero está en alerta por el conflicto entre Rusia y Ucrania. En las últimas 2 semanas, 1.1 millones de cajas de bananos se dejaron de enviar a esos mercados. Juan José Pons, representante del sector y consejero del gobierno, cuantificó en cerca de $12 millones las pérdidas económicas que esto representa. La semana pasada, dijo, se dejaron de enviar 400.000 cajas de banano a ambos mercados y esta semana 750.000. Esto afecta la productividad en 25.000 hectáreas trabajadas por 25.000 personas y con un impacto directo a 2.500 pequeños y medianos productores, explicó Pons. Son 260.000 plazas de empleo directas en las provincias de El Oro y Guayas y 500.000 hectáreas que están en riesgo en toda la cadena de producción del banano en el país. Otros problemas que enfrenta el sector es que no se respeta el precio de la caja del banano referencial. Pons señaló que los ministros tienen que asumir su responsabilidad con el presidente Guillermo Lasso y con el país para brindar soluciones al impacto de esta crisis. Así lo indicó
este 14 de marzo a las 14:30, porque los bananeros mantendrán hoy una reunión con los ministros de Agricultura y de Comercio Exterior para revisar esta compleja situación. El gobierno anuncia becas para estudiantes que huyeron de la guerra en Ucrania. La Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, CENESID, presentó un plan de reinserción educativa para los estudiantes que regresaron al país huyendo del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. Durante un conversatorio con los estudiantes, la subsecretaria de becas de esta entidad, Valeria Espinosa, anunció que todos podrán acceder a una beca para terminar sus estudios o empezar una nueva carrera. Además, la funcionaria dijo que el plan contempla 4 mecanismos que fueron diseñados en función del nivel de estudios de cada estudiante. La primera alternativa está dirigida a quienes ya terminaron la carrera de medicina y deben realizar el examen de habilitación profesional. Ellos tienen un cupo asegurado para hacer el año de medicina rural y tendrán una beca para cursar una especialidad. Al segundo mecanismo accederán los estudiantes de medicina y de otras carreras del área de la salud que no hayan terminado todavía el último año. Espinosa explicó que estos alumnos serán transferidos a universidades ecuatorianas para que puedan terminar sus estudios y hacer el internado rotativo. La tercera opción está diseñada para los estudiantes de las diferentes carreras que terminaron al menos el primer semestre. Estos jóvenes deberán presentar documentos que certifiquen el nivel de estudios que alcanzaron en Ucrania para que puedan estudiar en una universidad ecuatoriana. Si no cuentan con papeles, deberán rendir una prueba para medir sus conocimientos, explicó Espinosa. Mientras que el último mecanismo está dirigido a estudiantes que no terminaron el primer semestre. Ellos deberán rendir el examen de acceso a la universidad y buscar una carrera que haya en el país, recalcó la funcionaria. Quito pasa a alerta verde y cambia los aforos. La situación epidemiológica que vive la ciudad de Quito frente al COVID-19 hizo que el Comité de Operaciones Cantonal COE tome la decisión de que la ciudad pase de alerta amarilla a verde. Esto será fue desde el pasado 10 de marzo de 2022. En un comunicado de prensa, la entidad aclaró que a pesar de este cambio, el uso de la mascarilla sigue siendo obligatorio en los espacios abiertos y cerrados. Además, recordó que las personas deben presentar el carnet de vacunación con el esquema completo antes de ingresar a espacios y eventos públicos. Con la nueva alerta, estos son los aforos que rigen en la ciudad. Centros comerciales al 100%, espectáculos públicos en un espacio interior al 90%, espectáculos públicos en el exterior al 100%, mercados y ferias al 100%, supermercados al 100%, agencias bancarias y corporativas también al tope de su capacidad. Quito sin lugar donde enterrar su basura y sin soluciones. En Quito se siguen enterrando las más de 2.200 toneladas de basura que se producen a diario. Los desechos siguen llenando el relleno sanitario de Linga, aunque ya no haya espacio. Así lo detalla el concejal Omar Ceballos, quien afirma que el cubeto 10, entregado ya en mayo de 2021, cumplió su vida útil. Desde el Departamento de Comunicación de la gerente de la empresa que maneja los residuos en la ciudad, María Cruz Hernández, detalló que el 8 de marzo de 2022 ya no se pueden dar declaraciones porque preparan ahora un informe para presentarlo en el Consejo Metropolitano. Mientras tanto, lo que pasa con los desechos de la capital es un secreto reservado de la empresa que maneja estos desechos. Si el mismo cubeto del relleno de Quito ya está a tope, ¿dónde se está depositando entonces la basura? Ahora se están abriendo celdas o espacios en los anteriores cubetos para depositar ahí la basura. Así lo dijo Ceballos, quien ha dado seguimiento al manejo de los desechos desde hace más de un año. Vinicio Beltrán, ingeniero ambiental, dice que es irresponsable tener cubetos zombies, es decir, que ya cumplieron su vida útil, pero que se reusan. Están nuevamente vivos, pero son tóxicos, ejemplifica. Cuidados en tiempo de COVID. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Telesalud. El día de hoy vamos a conocer cómo se realiza el diagnóstico
de la enfermedad denominada COVID-19. El diagnóstico se realiza con una muy buena historia clínica, en donde el médico investiga los antecedentes de contactos con personas potencialmente contagiantes, la procedencia de zonas pandémicas de importancia, sus antecedentes personales, especialmente si presenta comorbilidades, como patologías en vías respiratorias superiores o inferiores, patologías cardíacas, hipertensión arterial, enfermedades renales, metabólicas, crónicas o catastróficas. Luego, se investigan los signos y síntomas motivos de la consulta. Los principales signos y síntomas de sospecha de COVID-19 son variables y van desde la etapa asintomática hasta presentar fiebre mayor de 38 grados, tos seca, frecuente e intensa, aunque puede también ser productiva, dolor de cabeza, dolor de garganta, congestión nasal, dolor muscular, falta de olfato y del gusto, signos gastrointestinales o signos de neumonía. Ante cualquier síntoma, debe consultar a su médico para descartar o confirmar la sospecha diagnóstica. Para el efecto, se solicitarán exámenes de laboratorio y el examen específico para COVID-19, que es el hisopado nasofaringio para PCR. Acompáñenos en el próximo programa con un nuevo suceso relacionado con el coronavirus, aquí en su canal 29 Telesucesos. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Opinión. Estimados amigos y amigas, gracias por estar con nosotros en este programa de Telesucesos. En estos días ha acontecido una serie de noticias muy importantes a nivel del Ecuador como a nivel mundial. El tema de la invasión ilegítima, ilegal e inmoral de Rusia sobre Ucrania es una noticia que está en camino de crearse más problemas en la economía mundial y para la paz mundial. Pero también en el Ecuador ha habido una serie de otras noticias, una serie de decisiones de la Asamblea Nacional sobre una serie de tópicos muy delicados, pero también hay algo muy positivo, la venida de una misión del Fondo Monetario Internacional al Ecuador, a la ciudad de Quito, que ya están presentes en la misión, a los efectos de conversar con el gobierno, con el Ministerio de Economía y Finanzas y otra serie de dependencias gubernamentales sobre el avance del programa económico y financiero del gobierno, a los efectos de ¿qué? De saber si está teniendo éxito el gobierno en el cumplimiento de sus metas y si el programa avanza adecuadamente en función de la evaluación que hace esta misión. Y esta misión tiene que dar el informe a la directora gerente del FMI, a los efectos que el día de mañana, pues el director del FMI pueda decir Ecuador avanza y por lo tanto hay que desembolsar un nuevo monto de crédito que tiene aprobado el gobierno ecuatoriano, de varios cientos de millones de dólares. Y entonces vamos a tratar este tema porque es importante, ¿sí? Este programa contiene una serie de objetivos y serie de metas dentro del programa naturalmente del gobierno apoyado con el financiamiento del Fondo Monetario Internacional. Y uno de los temas que es conveniente tratar porque aquí este es parte del programa es la reducción del déficit fiscal. El presidente mismo ha dicho que en su programa está que cuando él entregue la presidencia de la República, el déficit fiscal del presupuesto general del Estado será de cero. Una meta importante y una meta que el gobierno está poco a poco avanzando. El presupuesto general del Estado, amigos, es el documento político, económico y financiero más importante de las finanzas públicas del Ecuador. Hay los presupuestos de las entidades empresariales, las empresas públicas, el presupuesto de los municipios, consejos provinciales, etcétera, pero solamente vamos a dedicar el comentario al presupuesto del Estado, que es el más importante. El año 2019, antes de todo el problema que tuvimos el año 20, el déficit fiscal del presupuesto del Estado eran como cerca de 5.000 millones de dólares. ¿Sí? El 2020, debido a la pandemia, se desplomó
la economía ecuatoriana, y no solamente la economía ecuatoriana, sino la economía mundial, se desplomó total y absolutamente. Los déficits fiscales crecieron espectacularmente en todas partes del mundo y en Ecuador crecieron. La pobreza se extendió, creció también en forma importante. El desempleo abierto, como el empleo inadecuado, también creció espectacularmente. Pobreza, desempleo. Todo esto se dio el año 2020 y todo esto pues significó frente al derrumbe de la economía que las recaudaciones tributarias el año 2020 se desplomaran, también se redujeron más de 4.000 y pico de millones de dólares. El gobierno no pudo pues compensar eso y solamente el gasto se redujo en algo así como 2.000 millones. Y el déficit del presupuesto del Estado fue el año 2020 como 7.000 millones de dólares, ¿sí? Prácticamente un 7% del Producto Interno Bruto, ¿sí? Una monstruosidad. Pero el año 2021 las cosas comenzaron a mejorar porque tuvo éxito en Ecuador y el gobierno ecuatoriano presidido por don Guillermo Lazo Mendoza tuvo éxito ¿en qué? En el programa de vacunación. Exitoso el programa y esto permitió que la economía poco a poco se fuera recuperando. A tal punto que el año 21 el presidente y el Banco Central han estimado que el crecimiento de la economía fue 4.1%. Aumentaron las recaudaciones tributarias por estas razones, tanto los impuestos a la importación como recaudaciones, el IVA, etcétera. Todo esto crecieron, se detuvo el gasto público en general y fundamentalmente el gasto de inversión pública que no viene aumentando. Esto permitió que el déficit fiscal el año 2021 fuera pues sencillamente algo así como 4.000 millones de dólares. Este año las cosas avanzan adecuadamente. Hay más ingresos debido a la reforma tributaria que fue un compromiso que tiene el gobierno ecuatoriano consigo mismo, pero también con el FMI. Ustedes saben ya que sencillamente este año y el próximo año se estima que habrán más recaudaciones tributarias por efecto de este aumento de los tributos, algo así como 1.900 millones de dólares. Y vuelvo a repetir, por esta, así como el aumento del precio de los combustibles, como el aumento del precio del petróleo a nivel internacional, permitirán que el déficit fiscal de este año no solamente que se cumpla con el plan original, sino más todavía, en sentido de que el déficit del presupuesto del Estado será con toda seguridad, no llegará a 4.000 millones de dólares. Y esto de aquí lo verá con muy buenos ojos, el Fondo Monetario Internacional en su programa y en su esfuerzo de ¿qué? De seguir apoyando al Ecuador con financiamiento internacional. Pero aparte de eso, mis amigos, no solamente hay el déficit fiscal, sino la transparencia de la deuda pública. Anteriormente hay una serie de deudas que no se contabilizaban como deuda. Por ejemplo, la emisión de CETES, que son papeles de corto plazo que emite el Ministerio de Finanzas. Antes no se contabilizaba y no se registraba como deuda pública. Esto no era transparente. Esto era engañar sencillamente a los mercados, indicando que la deuda pública del Ecuador no es tanto, sino mucho menos. Pero porque no se contabilizaba y no se registraba temas como lo que he mencionado. Pero aparte también había todo lo que tiene que ver con la venta anticipada de petróleo, que sencillamente es deuda, en definitiva, porque hay que pagar con petróleo, pero hay que pagar. También, y estos otra serie de conceptos que no se consideraban deuda. Hoy se está transparentando y ese es el compromiso que el gobierno tuvo a sí mismo, pero también el compromiso con el FMI. Se está transparentando todo el tema de la deuda pública. Y también dentro de esto se comprometieron a crear las condiciones necesarias para que pueda haber, en términos de deuda pública, un mercado que le llaman para poder tener una curva de rendimiento de los intereses de la deuda pública, lo que es rendimiento. Que está ese tema, a propósito, está dentro del proyecto de ley de atracción de inversión extranjera que está hoy discutiéndose en la Asamblea Nacional. Entonces, este es otro tema que el Fondo Monetario va a ver con muy buenos ojos. En tercer lugar, también hay el tema de la reforma laboral. Se ha constituido una comisión, y esto también el FMI lo va a ver con buenos ojos, una comisión en que va a ser presidida por un caballero designado por el presidente de la República, a los efectos que hable, que coordine las acciones de una nueva reforma a las leyes laborales con los sindicatos,
que representan a los trabajadores, con los empresarios, con sus gremios, una serie de personas X del sector privado que pueden dar una opinión sobre lo que hay que hacer en términos de la legislación laboral. Y esto, las reuniones han comenzado a programarse y se van a hacer. Y esto también es positivo. Y yo creo que el FMI lo va a ver también con buenos ojos, porque eso demuestra la voluntad del gobierno ecuatoriano para flexibilizar el mercado laboral. Pero todo esto, cuando se llegue, habrá que elaborar la ley para reformas del Código Laboral, que tiene que ir a la Asamblea. El FMI también entiende que el gobierno no tiene mayorías en el Congreso para aprobar, para estimular a aprobar, para sugerir la aprobación de una serie de leyes que la economía requiere. Pero no obstante que el FMI sabe eso, sencillamente sí entiende esas limitaciones y entiende también la voluntad política del gobierno y seguir adelante en esta materia. Pero también hay el tema de que se está reuniendo ya formalmente una comisión en términos de lo que es el Seguro Social ecuatoriano, la deuda con el Seguro Social. Entonces, amigos, sencillamente el programa está avanzando. Ahora, este avance también, que implica transparencia en todas las finanzas públicas, implica que el día de mañana los mercados nacionales e internacionales van a saber realmente cuánto es la deuda pública en el Ecuador, sin considerar la deuda del gobierno al Seguro Social ecuatoriano, sea por el seguro de salud, que es más de 4.000 millones, y lo que está de atraso en lo que es el fondo de pensiones, sin considerar esa deuda, que el gerente general, el presidente del director del seguro dice que son como más de 7, 8.000 millones de dólares. Sin considerar eso, la deuda está llegando en esta esfuerzo de transparencia como a 76.000 millones de dólares, un 75% del Producto Interno Bruto. Eso está bien, pero esta comisión que se está reuniendo del gobierno con los delegados del directorio del Seguro Social es positivo, porque eso permitirá esclarecer realmente toda la información que el seguro tiene con respecto a todo lo que está reclamando como pagos al Ministerio de Finanzas por seguro de salud, por seguro de pensiones y otra serie de seguros que administra el Seguro Social ecuatoriano. Y esto es positivo, pues dentro del programa de gobierno. Y esto, vuelvo a repetir, le va a ver con muy buenos ojos el FMI, que hay la voluntad política del gobierno para avanzar en esta materia. ¿Cuánto demora ponerse de acuerdo entre el seguro y el Ministerio de Finanzas a través de esta comisión? ¿Un mes, 2 meses, 3 meses? Bueno, será una tarea no de inmediato, no de una semana, de un mes, durarán más estas negociaciones o estas reuniones que esclarecerán realmente los problemas. Y en función de eso, el gobierno tiene que actuar adoptando las recomendaciones y sugerencias que dará esa comisión correspondiente. Y naturalmente, ¿cómo se puede pagar? Naturalmente, el gobierno no tiene recursos para pagar en efectivo, pues todo ese monto es deuda, suponiendo, solamente por suponer que esa comisión salga, se ponga de acuerdo que es legítimo, que es legal y que hay bases totales para una deuda de unos 6.000 millones de dólares. Pagar 6.000 millones en efectivo, eso es imposible. El gobierno no tiene eso. De tal manera que eso habrá que encontrar la fórmula de financiamiento y la emisión de bonos será una parte de esa fórmula. Pero esto también es un punto importante que aboga, ¿para qué? Para que el FMI, a través de esta comisión de sus funcionarios, pueda decir, sencillamente el gobierno ecuatoriano va avanzando en el programa y puede el directorio del Fondo Monetario autorizar a la señora directora gerente del FMI, decir, desembolse varios cientos de millones, creo que cerca de 700 millones de dólares dentro de la línea de crédito que tiene el gobierno ecuatoriano con el Fondo Monetario Internacional. Y esto de aquí, que es positivo para el Ecuador, para su economía, para su balanza de pagos, para su posición internacional de reserva, sencillamente esto abrirá el camino mucho más sólidamente para los organismos internacionales de financiamiento que se han vuelto deudores muy importantes del Ecuador. El Fondo Monetario Internacional en este momento se le adeuda, si mal no recuerdo, cerca de 8.000 millones de dólares. Al Banco Interamericano de Desarrollo se le debe 8.000 millones. Y con los nuevos desembolsos del FMI, el FMI va
va a representar el deudor multilateral de financiamiento más importante desde el punto de vista del monto de la deuda. Pero no se olviden, amigos, que los organismos multilaterales de financiamiento, como el FMI, el Banco Mundial, el Banco Interamericano, el Fondo Andino de Reserva, como la Corporación Andina de Fomento, son organismos que prestan a plazos largos y con tasas de interés mucho más convenientes que el mercado internacional de capitales, que es privado, ¿sí? Entonces, yo veo con buenos ojos que la llegada y las conclusiones que va a llegar esta comisión del FMI van a ser realmente importantes, con informes favorables para el tema del cumplimiento de una serie de objetivos y de metas que se comprometió el gobierno en su programa coordinadamente con el Fondo Monetario Internacional. Pero también hay el punto de que si bien el déficit fiscal está bajando, uno se pregunta, bueno, ¿y cómo le está haciendo el gobierno? Bueno, hay el aumento de impuestos que va a dar, como yo decía anteriormente, 1.900 millones en 2 años, este año y el próximo año. Y eso aumenta la recaudación. Pero aparte de eso también, no se olviden que el precio del petróleo está subiendo, y aun cuando uno no puede depender, y no puede depender las finanzas públicas del aumento del precio del petróleo, está ya el WTI, que es el precio referencial para el gobierno ecuatoriano, ha sobrepasado los $120. ¿Hasta cuándo va a demorar y va a durar este nivel alto de precios del crudo ecuatoriano y del crudo mundial? Bueno, demorará hasta cuando lleguen a una solución diplomática, se espera, y no militar, diplomática, el tema de Rusia y Ucrania. El momento que lleguen a una solución diplomática, en cualquier sentido que sea, nuevamente el precio del petróleo volverá a descender a un nivel más razonable, tal vez entre 60 y 70 dólares. Y el gobierno ecuatoriano, en su presupuesto que está en vigencia, habló del presupuesto general del Estado, si mal no recuerdo, tiene cerca de 60 dólares el precio referencial. Ese es el precio que creo que, una vez resuelto el conflicto militar que actualmente está y sigue en marcha entre Rusia y Ucrania, volverá a ese nivel entre 60 y 70 dólares. Pero este aumento del precio del crudo ecuatoriano, el aumento de las recaudaciones o de los ingresos por venta de derivados al exterior, de residuos, por ejemplo, o de venta de gasolina, etcétera, internamente en el Ecuador, ha aumentado también en estos meses de enero y febrero. Y uno observa cómo va el presupuesto general del Estado en enero y febrero, y uno ve que va por un buen camino. ¿Para qué? Para obtener el objetivo que el gobierno se ha propuesto, de tener un déficit fiscal en el presupuesto general del Estado de menos de 4.000 millones de dólares, que es uno de los compromisos, no solamente del gobierno en su propio programa, sino también en coordinación con el FMI. Amigos y amigos, el FMI es una entidad muy importante que se creó después de la Segunda Guerra Mundial para ayudar a los países miembros ¿en qué? En créditos adecuados para resolver o ayudar a resolver las posiciones de desequilibrio de balanzas de pago y de desequilibrios internacionales. Y aquí también permítanme decirle algo que se me había olvidado. Otra meta que está cumpliendo el gobierno es las reservas internacionales líquidas que están en posición y que son activos del Banco Central. Ya han llegado a este momento, si mal no recuerdo la cifra, 8.500 millones de dólares. Antes no habían llegado a eso. Y eso es parte también dentro del programa que tiene el gobierno. Y el Fondo Monetario verá también con buenos ojos esta meta que se está cumpliendo, reservas internacionales de liquidez. Pero decía anteriormente que el aumento de recaudaciones de ingresos en el presupuesto del Estado por las razones de aumento de precios del petróleo, que no hay que confiarse porque esto no va a ser permanente, igual que las recaudaciones tributarias, tanto del IVA como de los impuestos a las importaciones, las recaudaciones que tienen que ver con los derechos arancelarios, el ICE, el impuesto a la ley de divisas, etcétera, todo eso viene aumentando. ¿Para qué? Para ir llenando, ir financiando el déficit fiscal. Pero también hay algo que tiene que ver con el gasto público, y aquí la inversión pública no está aumentando. Y este año es posible que no aumente o no llegue ni a 6.000 millones de dólares. Y el gobierno cree y está convencido que con el programa de concesiones de obras públicas, con el programa
de asociaciones públicas y privadas en que la empresa privada va a invertir, no el gobierno, en una coordinación naturalmente en qué proyecto se va a meter. Y ese es el objetivo de qué, del proyecto de ley que está en la discusión en la Asamblea Nacional, que envió el señor presidente por la vía rápida, que se llama en forma muy resumida el proyecto de atracción de inversiones. Amigos, es buena noticia lo que está pasando con los análisis del FMI. El FMI va a recomendar al directorio del fondo en Washington, va a recomendar que se autorice el envío de cerca de $700 millones al gobierno de Ecuador porque está cumpliendo con sus metas y con el programa. Gracias amigos, gracias, hasta la próxima semana. Global Hoy con Alan Carney. A los pocos días de la solapada expulsión del nuncio apostólico en funciones por parte de la dictadura nicaragüense por haber osado hablar de presos políticos en referencia a los numerosos ciudadanos nicaragüenses encarcelados bajo los inverosímiles y delirantes delitos creados por un poder legislativo tan ilegítimo como el propio presidente Ortega y aplicados por un sistema judicial devenido en una mera comisaría. También influyó en su salida la desvergüenza de no haber asistido al sainete de la posesión del dictador y su cónyuge, seguramente para no tener el, llamémoslo, dudoso honor de encontrarse con otro dictador encausado por crímenes contra la humanidad y violaciones a los derechos humanos, o tal vez tener que saludar con un terrorista internacional iraní buscado por Interpol con alerta roja, lo que obligaba a la policía local a detenerlo y entregarlo para su juzgamiento por su participación en el atentado contra la mutual judía AMIA en Buenos Aires, que dejó un saldo de 84 muertos. Cierto es que otros, el embajador argentino entre ellos, no tuvieron ningún reparo en permanecer junto al criminal sin expresar siquiera una protesta por su presencia, mucho menos denunciarla y exigir la acción policial pertinente. También incurrió en la ira del dúo presidencial al organizar la despedida del embajador de la República de Colombia, también expulsado de la hacienda en que Ortega y Murillo han convertido a Nicaragua tras declararlo persona non grata. Viniendo de quien viene, la expulsión resulta casi una condecoración. Para seguir avanzando en su propósito de aislarse aún más, el dictador ha decidido en esta pasada semana el retiro del embajador acreditado en el Reino de España por unas supuestas presiones y amenazas injerencistas, sin que se pueda entender muy bien qué se quiere decir con esto. Lo que no dice es que desde hace rato impide retornar a Managua a la embajadora de España que fuera convocada a consultas por el gobierno español ante la desmedida reacción de la dictadura nicaragüense por sus observaciones a las violaciones de los derechos humanos de sus opositores, a los carcelazos contra los candidatos de la oposición y a la consolidación de un modelo de partido único en el país. Seguramente para no tener que escuchar críticas por sus acciones, el régimen continuará con sus expulsiones, de tal manera que únicamente queden aquellos representantes de sus dictadores afines, del Irán teocrático, de la Siria asádica, el de China en la sede que sin ser suya sino del gobierno de Taiwán, se apropió para entregarla al gobierno chino tras darse cuenta después de más de 20 años en el poder y de una larga relación diplomática con Taiwán de que solo había una China. No podrán faltar los embajadores de Cuba y de Rusia,
tan avanzadas en las técnicas para la represión, la desinformación y el control de la prensa y la opinión. Debería esforzarse para convencer al paradigmático régimen de Corea del Norte para que establezca una embajada en Managua que aporte asistencia en aspectos agrícolas y nutricionales por el expertise que han alcanzado en sus estudios sobre la desnutrición humana. Pero sin duda, la más importante misión diplomática para el bienestar de la dictadura es la de Venezuela. La bolivariana Venezuela, que de pronto se va alejando de la pureza revolucionaria y adopta, no oficialmente, claro, el despreciable dólar como moneda de cambio. Y, oh sorpresa, logra reducir la hiperinflación más desbocada del planeta con la adopción de unas elementales y tímidas medidas de mercado con las que ha logrado ya pasar el testigo de ser el país de más alta inflación en la región a la Argentina peronista. Pero el temblor mayor se produce con la visita de una delegación del gobierno americano para unas conversaciones que, seguramente de pura casualidad, se producen en medio de las sanciones que Estados Unidos y la Unión Europea le están aplicando a Rusia por su agresión en Ucrania, y que, al parecer, incluirán un embargo al petróleo y al gas rusos. Como es obvio, al ser Rusia uno de los principales productores mundiales de petróleo, se va a generar un fuerte déficit de oferta con la consiguiente escasez y escalada de precios. ¿Quién sabe? Si los acercamientos llegan a buen puerto, el petróleo venezolano podrá ser vendido de nuevo a Estados Unidos. El problema radica en que la producción venezolana de petróleo, tras 20 años de gestión bolivariana, está en soletas, habiendo caído de 3.2 millones de barriles diarios a 700,000, es decir, menos de la cuarta parte. Si hace unos 3 meses el precio del barril se ubicaba en $70 y en este momento se ubica ya en 120, con una serie de perspectivas al alza, imagínense lo que significa esa diferencia. Pero para recuperar la capacidad de producción perdida durante la prolongada fiesta de PDVSA, los aportes tecnológicos rusos o iraníes, socios favoritos del régimen bolivariano, como que no han sido los más eficientes para recuperar esas capacidades. Solo las malvadas empresas petroleras occidentales parecen ser capaces del milagro, pero están imposibilitadas de hacerlo por las sanciones impuestas por los Estados Unidos a Venezuela. Pero, ¿y si estas sanciones se levantan? Gana Venezuela por aumentar producción y vender petróleo caro. Ganan Estados Unidos y la Unión Europea por tener petróleo y no tan caro. Ganan las empresas, y entre ellas PDVSA, que puede iniciar su rehabilitación ya con recursos. Las alarmas se van a encender en La Habana y Managua, pues no sería sensato que Venezuela le siga regalando petróleo cuando puede venderlo a un precio excelente. Caridad empieza por casa, dice el dicho, y vaya que a Venezuela le hace falta. La relación de Venezuela con Nicaragua se podría ver afectada en otros ámbitos propios ya de temas oscuros como el narcotráfico y la activa labor de lavandería que la dictadura nicaragüense ejecuta para traficar el oro de la explotación ilegal en Venezuela, que se comercializa a través de Managua, que sin una sola mina vendió el pasado año cerca de 8 toneladas de oro al mercado mundial. No está claro el monto que por narcotráfico recibe Ortega, ni por el negocio del tráfico de personas, aprovechando la desesperación de los refugiados y migrantes que pasan por ahí. En todo caso, a falta de Venezuela, Ortega seguramente recibirá cuantiosas ayudas de Rusia
equiparables al menos a los 1.500 millones de dólares que recibe desde los Estados Unidos cada año por concepto de las remesas que los migrantes nicaragüenses envían a sus familias para que puedan sobrevivir. Estas remesas representan el 20% del presupuesto del país, provenientes del miserable capitalismo explotador e imperialista. Muchas gracias. Editorial. La relación tóxica entre Cynthia y el Partido Social Cristiano. Artículo de Ricardo Flores publicado en el portal digital Cuatro Pelagatos. Cynthia Viteri y el Partido Social Cristiano mantienen una relación que encaja perfectamente en lo que se denomina como relación tóxica. Por definición, una relación tóxica es la que genera cierto daño o malestar en ambas partes, sin embargo, no se puede salir de ella por la dependencia emocional que conlleva. En este caso, se puede extrapolar el concepto de relación tóxica a la política. Cynthia Viteri fue la elegida por Jaime Nebot para continuar con la implementación del llamado modelo exitoso en Guayaquil. Durante los primeros meses de su gestión como alcaldesa de la ciudad, Viteri se mantuvo bajo la alargada sombra de Jaime Nebot y llegó a perder parte de su popularidad debido a que la percepción de una parte de los guayaquileños era que si Viteri quería ser como Nebot, carecía de su ejecutividad para administrar la ciudad. Viteri rápidamente se dio cuenta de que por ese camino la reelección como alcaldesa de la ciudad corría peligro, por lo que decidió que era el momento de marcar perfil propio. Cambió su estilo, su forma de comunicar y se dedicó a atender a los sectores más desfavorecidos de la ciudad de forma presencial e incluso se podría decir demagógica. Sin embargo, los resultados están a la vista. Viteri goza de una alta popularidad en la ciudad, pese a las diferentes denuncias de actos de corrupción que pesan en su contra. Viteri dejó de utilizar los colores del Partido Social Cristiano y anclarse en el partido o en su líder para mantener su popularidad, sino que se cobijó bajo los colores celeste y blanco de la bandera de Guayaquil y posiciona la marca Cynthia con cada vez más fuerza en la ciudad. Por su parte, un partido tan tradicional y con un liderazgo tan vertical y único como el Partido Social Cristiano no ve con buenos ojos que Viteri tenga un perfil propio tan marcado y que sus siglas se vean diluidas en beneficio de la marca Cynthia. El Partido Social Cristiano aspiraría a que sean sus colores y la imagen de su líder el paraguas bajo el cualquier candidato pueda conseguir éxitos electorales, por lo que la estrategia de Viteri la convierte en un verso suelto dentro del partido. La separación entre Viteri y el Partido Social Cristiano se vuelve más evidente aún en la relación que ambos mantienen con el gobierno nacional. Mientras que el Partido Social Cristiano conforma alianzas antinaturales con el correísmo y los rebeldes de Pachacuti para cooptar las instituciones y remover a Guadalupe Llori como presidente de la Asamblea Nacional, Cynthia Viteri mantiene una relación más que cordial con Guillermo Lasso y con el gobernador del Guayas, Pablo Arosemena, incluso apoyándolos públicamente en temas como la seguridad de la ciudad. Las diferencias entre Viteri y el gobierno nacional han quedado reducidas a la decisión sobre si podían realizar clases presenciales o no durante la última ola de COVID-19 en la ciudad. Viteri se ha mantenido totalmente alejada de las decisiones del Partido Social Cristiano en el ámbito nacional y se ha mantenido enfocada en su labor como alcaldesa de Guayaquil. Las denuncias de corrupción sobre Viteri son un lastre para el Partido Social Cristiano en el país y ha decidido mirar para otro lado esperando que la Fiscalía esconda la basura bajo la alfombra. Y la alianza del Partido Social Cristiano con el correísmo y los rebeldes de Pachacuti es algo que Viteri prefiere ignorar para no tener que explicar si está de acuerdo o no con lo que hace el partido del que por ahora forma parte. La relación entre Viteri y el Partido Social Cristiano es tóxica, porque a pesar de que deberían separarse, se necesitan. El Partido Social Cristiano necesita a Viteri para poder mantener, aunque sea nominalmente, la alcaldía de Guayaquil, ya que en el escenario actual
Cualquier cambio de candidato podría generar una dispersión en el electorado y poner en bandeja de plata a cualquier otro partido o movimiento el sillón de Olmedo. Por su parte, Viteri sabe que mientras el Partido Social Cristiano no ponga otro candidato que pueda quitarle parte de su electorado, tiene la reelección prácticamente asegurada. Viteri y el Partido Social Cristiano cada vez tienen menos en común y transitan caminos diversos, pero son conscientes de que en lo relativo a Guayaquil es mejor tener una relación tóxica con tener que perderlo todo. Artículo de Ricardo Flores publicado en el portal digital Cuatro Pelagatos. Correa, Nebot, Issa se quedan con las ganas. José Hernández, Cuatro Pelagatos. No fue por falta de haberlo intentado, lo hicieron. Sin embargo, no lograron una resolución ni el cambio del orden del día para concretar el mecanismo que les permitía mover la primera pieza del dominó que tienen extendido sobre la mesa: la creación de la comisión para evaluar a los miembros del CAL y, en particular, porque de eso se trata, a Guadalupe Llori, la presidenta de la Asamblea. Evaluarla y sacarla. El correísta Fausto Jarrín hizo la propuesta de cambiar el orden del día y permitió por fin, después de haber alardeado con tener una nueva mayoría, contar los votos. Sumaron 69. Necesitaban 70. Así, el gran operativo, montado desde hace semanas por el correísmo, el nebotismo y algunos miembros de Pachacutic, corrió con la suerte de un globo pinchado. Pavel Muñoz pretendió ocultarlo ante la prensa, limitándose a hablar de un incumplimiento más de Guadalupe Llori y fingiendo ser discípulo de Descartes y su escuela racionalista. Así que afirmó que no quisieron crear problemas, pues hubieran podido apelar la presidencia. Olvidó decir que los votos con que contaban se esfumaron y que el gobierno y sus aliados les dieron hoy sopa y seco. El chasco lo comparten por igual el correísmo, el nebotismo y los asambleístas de Pachacutic que obedecen a Leonidas Issa. Él acumula 2 derrotas, una como aliado de Correa y de Nebot y otra como presidente de la CONAIE. Queda claro que se estrelló puertas adentro, no pudo meter mano en Pachacutic como era su designio y, al dividirlo, tampoco pudo cooptar la mayoría de los 25 asambleístas. Quizás solo cuenta con 6 o 7, Patricia Sánchez, Mireya Pazmiño, Mario Ruiz, Peter Calo, Darwin Pereira, Fernando Cabascango, que podrían ser expulsados del movimiento también. Issa perdió el mano a mano con Guadalupe Llori. Marlon Santi, Cecilia Velázquez y Rafael Lucero, dirigentes de Pachacutic, lograron unir al movimiento alrededor de un apoyo explícito a la presidenta de la Asamblea. Y es claro que lograron otro triunfo político entregado simbólicamente a Salvador Quispe, el mayor bailarín de esa bancada, porque él propuso que la Asamblea tramite 2 proyectos que buscan derogar la ley tributaria y que la Asamblea desista de pedir una acción de interpretación a la Corte Constitucional. El CAL había votado en ese sentido al considerar que hay contradicción en las facultades que otorga la Constitución al Ejecutivo y a la Asamblea en 2 artículos, el 135 y el 301. Esto para saber si la Asamblea puede derogar un decreto ley que ahora es ley. Los votos favorables de 104 asambleístas hacen pensar que esa ley tiene los días contados. En claro, el Ejecutivo evitó que el trío Correa, Nebot, Issa tumbe la primera pieza del dominó, es decir, Guadalupe Llori, y como aplanadora vaya por las autoridades de control, por la fiscal y por los jueces de la Corte Nacional de Justicia. Pero pagó un precio: echar abajo la ley tributaria que debía recaudar 700 millones de dólares. Ese triunfo se lo dio a sus aliados, Pachacutic y la Izquierda Democrática, que habían votado en contra. Lasso tiene así una excusa ante el Fondo Monetario Internacional y de paso se quita una papa caliente que erosiona su capital político, aunque el hueco fiscal crezca. El gobierno logró contrarrestar los planes del trío dinámico, Correa, Nebot, Issa,
pero tendrá que revisar a la baja su ímpetu modernizador en algunos sectores, y esa realidad será más evidente a medida que el país se instale en la campaña electoral. De esa manera, el eje transversal que los une a sus aliados tiene más que ver con la disyuntiva democracia-totalitarismo que con modernización status quo. Reforzar el campo democrático parece ya un plan de campaña. En todo caso, el gobierno ha comprado tiempo y, en ese sentido, hay que analizar el pronunciamiento emitido por el procurador del Estado. Respondiendo a una consulta hecha por la presidenta de la Asamblea, Íñigo Salvador dictaminó con carácter vinculante que el Pleno no puede arrogarse funciones del Consejo de Administración Legislativo. No puede crear una comisión ad hoc para evaluar a sus miembros, en particular a Guadalupe Llori, sin que antes se califique la solicitud de una investigación. ¿Quién la califica? El CAL. ¿Qué se investiga? Una acusación. Y cuando haya la acusación y sea calificada, se debe establecer un debido proceso con derecho a la defensa. El camino así para tumbar a Llori se hace más complejo. Hasta hoy, correísmo, nepotismo y los pachacútics de ISA solo hablaban de votos, pero la decisión del Departamento de Estado de negar el ingreso a Abdalá Bucaram y a su familia a los Estados Unidos también afecta a la oposición desestabilizadora. Hay en las filas del correísmo y en el entorno social cristiano personajes que temen sufrir la misma suerte de Bucaram o de algunos narcogenerales. Ese factor, si Washington mantiene su actitud y la publicita, podría pasmar algunos ímpetus golpistas. En todo caso, el caso Bucaram agravó el pésimo día que pasó el trío dinámico Correa, Nebot, Issa. José Hernández, Cuatro Pelagatos. Gracias por sintonizar el noticiero Telesucesos. Este espacio informativo llegó gracias a Preescolar El Parque. Estamos seguros de ser únicos por haber creado un lugar especial en que las fantasías de los niños se hacen realidad y haber desarrollado un lugar excepcional para crecer, aprender y ser felices. Con orgullo tenemos la certeza de que somos el centro de desarrollo infantil más avanzado de la ciudad. Comuníquese al 099 73 72 081. Síganos en nuestras redes sociales: Facebook, Telesucesos Quito, Instagram, @telesucesos_, Twitter, @telesucesos29, YouTube, Telesucesos HD y en nuestra página web www.telesucesos.net. Hasta mañana. Lo mejor de la mañana informando para usted. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.